Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nuestra tercera semana de clases en lo que tiene que ver con la asignatura de Administración General. Esta semana nosotros vamos a revisar el contexto administrativo y dentro de ello vamos a analizar las restricciones y desafíos que enfrentan los gerentes respecto a este elemento muy importante dentro de lo que corresponde a nuestro estudio de la administración. El objetivo de esta semana en las clases planteadas es conocer el proceso de la toma de decisiones en las organizaciones y los estilos y los tipos de forma que se toman las decisiones, pero enfocados en ese aspecto del contexto administrativo, donde hablamos de énfasis especial en el entorno, ¿sí? Vamos a analizar 4 subtemas. Primero vamos a revisar acerca de el gerente, o donde se habla de 2 visiones que se le atribuyen, como se los concibe a los gerentes, a ese ser que todo lo puede y que todo lo puede controlar, mientras que el otro es un aspecto netamente decorativo, a veces llamado como simbólico, porque el entorno o variables que él no puede controlar son las que condicionan el desarrollo de la organización. Veremos eso y cómo nosotros debemos actuar y nuestra postura ante estas dos opciones de visión del gerente. Y en específico ya el centro de la clase de hoy es conocer el entorno externo, sus restricciones y los desafíos que deben afrontar los gerentes. Y de este tema hay un especial énfasis porque hay un trabajo grupal que se tiene que hacer, justo es con ese análisis de el entorno. Revisaremos también algo acerca de la cultura organizacional, también sus restricciones y desafíos. Y para finalizar, analizaremos 3 opciones por allí que están muy presentes en nuestros días respecto a temas actuales de la cultura organizacional. Como inducción a la temática de hoy, les muestro algunos antecedentes que se han dado en los casos de estudios, que siempre es donde se fundamenta las clases de administración principalmente. Entonces, aquí hay un actuar de el comportamiento de una organización que desencadena en acciones respecto a las posturas de los gerentes. Y todos conocen lo que es Pepsi-Cola en un momento dado. Y luego se ve que también esta empresa se ve afectada. Entonces, esta empresa se ve afectada. En el texto guía nosotros podemos remitirnos a los textos guía que estamos utilizando para este curso, que por cierto yo les mencioné. Existen ejemplares físicos en la institución. Entonces se menciona que había una posición un poco crítica y que 2 gerentes de alto rango se veían afectados por estas situaciones. Entonces estos dos gerentes, el uno fue reasignado y el otro se retiró. Son situaciones que les vengo a comentar ahora para ilustrar luego lo que se define como los tipos de gerentes. Entonces, se nota claramente que este efecto, este accionar hacia los gerentes, era por el desempeño de la organización. Entonces, hay una opinión que maneja la postura de que los gerentes son directamente los responsables del éxito o el fracaso de la organización. Pero hay otros que manifiestan que buena parte del éxito o el fracaso de las organizaciones se debe a factores externos que están más allá de lo que pueden controlar los gerentes. Entonces,
Lo que estoy ilustrando ahora es que el desarrollo de las organizaciones ha condicionado el futuro de dos gerentes. Y allí explico ya muy bien de qué se trata ahora cuando hablamos de esa visión omnipotente. Entonces, en el primer caso, que es el que estamos analizando, los gerentes deben estar siempre anticipándose a los cambios, aprovechar todas las oportunidades y corregir todo lo que esté afectando el desempeño y debe dar la mejor dirección a la organización. Esa es la visión de un gerente como de la postura de algunos expertos en administración como omnipotente. Resulta que cuando las organizaciones van bien, los gerentes reciben reconocimiento. Yo conozco muchos gerentes de las empresas donde yo he estado que recibían bonos por eficiencia de lo que alcanzaba la organización. Entonces, dependiendo del futuro que tenga la organización, también va relacionado al futuro de los gerentes. Pero en cambio, cuando usted tiene que una empresa no va de lo mejor, entonces frecuentemente a los gerentes de más alto nivel suelen ser cambiados. Los gerentes, la parte estratégica, en las grandes corporaciones no siempre mantienen a los gerentes que no están llevando de manera adecuada la organización, porque son bien retribuidos esos puestos, y entonces si no funcionan son despedidos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa concepción de la administración de que el gerente es omnipotente y él es el que debe controlar todas las condiciones para poder lograr el éxito de la organización. Por otro lado, tenemos una postura que ya anticipamos en la introducción. Entonces, los gerentes no pueden afectar todo lo que va a garantizar el éxito de la organización, porque se ven influenciados, se ven restringidos por factores externos. Entonces, allí los gerentes lo que buscan es controlar en gran medida esos factores externos que van a ayudar a mejorar la organización. Ya veremos cuáles son esos factores externos, porque de eso se trata. Entonces aquí hay aspectos como la economía, los clientes, las políticas y una serie de elementos más que los vamos a ver en detalle en breve, condicionan el éxito o el fracaso de las organizaciones. Esta es una visión un poco simbólica que se dice a los gerentes, porque realmente ellos, por los factores externos, se puede ver limitada su actuación dentro de la organización. Pero en esencia ya, los gerentes, siendo de la una o de la otra postura, que ya veremos una conclusión al respecto, ¿qué es lo que hacen los gerentes? Manejan una responsabilidad. Ellos son los responsables del éxito o del fracaso de una organización. No más. Solo ellos. Que si un empleado eh, viene y hace algo de mala manera, difícilmente se va a culpar, bueno, en primera instancia sí al empleado, pero recordar que la función de los gerentes es instruir al personal no gerencial. Entonces es responsabilidad de él que ese empleado no haya ejecutado las tareas de la mejor manera. ¿Qué otra situación hay respecto al rol de los gerentes? Tiene limitantes. Las decisiones y las acciones de los gerentes tienen restricciones. Las internas las puede controlar porque están bajo su dominio, pero también hay restricciones internas. Pero las externas son las que vienen a condicionar con mucho más énfasis las decisiones de los gerentes, donde van a estar bastante limitadas. Los gerentes siempre van a estar con la posibilidad de tener recompensas cuando las organizaciones alcancen utilidades. Y por lo contrario, cuando no va de la mejor forma, los gerentes, principalmente los de alto nivel, serán despedidos o cambiados. Cuando hablamos de restricciones externas, cuestiones que muy poco puede controlar un gerente, estamos hablando de situaciones como la economía. Entonces,
la economía del país puede afectar directamente el desempeño de la organización. Entonces son situaciones que, por ejemplo, se contrae el mercado, no consume, son situaciones que no puede controlarla el, el gerente. Y eso es externo. El cliente también es una restricción muy importante, donde ellos, a través de sus preferencias, su comportamiento, tienen un impacto directo en las organizaciones. Y las políticas gubernamentales, donde tienen que ver incentivos o restricciones a la producción, generalmente el gobierno central maneja esta situación, afectan, y definitivamente esto externo, a la organización. Ahora mismo tenemos un esquema donde se ha subido el IVA a un 15%, y nosotros vemos que eso definitivamente va a afectar a las organizaciones. ¿Qué podíamos hacer nosotros si estábamos dentro del rol gerencial? Alguna cuestión para minimizar ese impacto, pero no podríamos decir al gobierno, no, no queremos pagar IVA 15%, son restricciones externas que no las podemos controlar. Sí podemos hacer algo para amortiguar el impacto de las mismas, pero no controlarlas en su totalidad. En las restricciones ya internas dentro de la empresa se puede encontrar con la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Son aquellas creencias, aquellos comportamientos, aquellas decisiones que a veces también por costumbre se manejan dentro de una institución. Entonces, esa cultura organizacional puede limitar las decisiones y las acciones de los gerentes en un momento dado. También en las organizaciones, los gerentes, como anticipé, suelen ser cambiados y cuando usted va al frente de un área o un departamento o va al máximo nivel como un gerente general, seguro que el quien estuvo antes que usted tomó decisiones. Y esas decisiones que se tomaron en el pasado, es muy probable que estén impactando directamente el desempeño actual de la organización. Entonces usted, cuando va, tiene que saber qué condiciones se dieron antes para usted poder asumir. Y entonces eso afecta y por lo tanto limita el desarrollo de las organizaciones y es una restricción interna que tienen los gerentes. Acá hay otro ejemplo que seguimos del mismo texto, se los comento, así como un ejemplo de lo que tenemos aquí, de la visión del gerente omnipotente, que todo lo controla, lo puede, y lo otro es que él no es todo el responsable en su conjunto, sino que sí viene de fuentes externas también. Entonces aquí tenemos que el rol de los gerentes, Yahoo, ya muy pocos usamos Yahoo, y se despidió al gerente general, está con nombre, podemos revisarlo en la fuente, y el crecimiento ¿por qué? Porque el crecimiento de los ingresos de dicha compañía se había estancado. Y entonces había surgido algunas situaciones con algunos socios, y entonces por ello se tomó esa decisión. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre cuando la organización, hablamos de grandes corporaciones, tienen que buscar un responsable, porque ellos no pueden estar perdiendo espacio, perdiendo rentabilidad y no hacer nada. Muy diferente a lo que ocurre en el sector público, que a veces se tienen estas limitaciones, estas circunstancias, pero se mantienen por más plazo las personas al frente. Entonces, alguien tiene que asumir esas responsabilidades y ese alguien siempre va a ser el gerente. Esto como para ilustrarle de la importancia de los gerentes y esta visión de responsabilidad ante el éxito o el fracaso de las organizaciones. Si las cosas van bien, entonces todos los gerentes recibirán reconocimiento y así haya sido poco el esfuerzo, pero el resultado es lo que valoran siempre los directivos. Acá hay otra empresa también que tal vez ustedes no la han escuchado, pero en su momento fue un referente mundial, una fabricante de equipos de comunicación,
que tuvo mucho éxito en la década de los 90. Tenían hasta sus escuelas de certificación de ingenieros Cisco, que aún siguen manteniendo, pero ya a comienzos, en los últimos años, el desempeño de esta organización empezó a decaer. Entonces, aquí este desempeño se debía, de acuerdo a las decisiones y las acciones de los gerentes, o a circunstancias externas, lo que ocurrió con Cisco. Bueno, básicamente aquí no se debió el desempeño específicamente a la parte de la organización, sino que era un poco más a la tendencia que vivía el mercado. Entonces, como ejemplo, les muestro eso. Entonces, dos ejemplos de dos formas de finalmente culpar al gerente. La una donde una empresa no está muy rentable, por lo que no se dieron las cosas de manera correcta. Y el otro, que sí se hacen los esfuerzos, pero eh, factores externos hacen que la situación de la organización sea desfavorable. Pero en conclusión, el responsable siempre va a estar allí, el nombre del gerente. Cuando hablamos de esta, para ir resumiendo, la visión de omnipotente, los gerentes son los responsables directos del fracaso o del éxito de una organización. Básicamente es eso. Y cuando hablamos de que hay una visión simbólica del gerente, es que buena parte del éxito o el fracaso de la organización se debe a factores externos, es decir, fuera del control de los gerentes. Entonces, esto nos lleva a que hay restricciones en el criterio gerencial. ¿Cuáles son esas restricciones que tenemos? Es el entorno organizacional, ¿sí? Y la cultura organizacional. Para concluir este tema de que tenemos dos visiones del gerente, debemos tener la claridad de que los gerentes desempeñan el papel más importante dentro de los roles dentro de la organización, y ellos son los que toman decisiones y guían las acciones de las organizaciones. Pero esas decisiones deben ser bien tomadas porque son las que van a afectar los resultados de la organización. Y dependiendo de esos resultados, que por cierto, esos resultados deben ser o son condicionados por ciertas limitaciones y restricciones, que ya le hemos visto acá, unas cuantas, van a determinar el fracaso o el éxito de la organización y por ende la permanencia o no de los gerentes al frente de las empresas. En el entorno externo se presentan restricciones y desafíos cuando más adelante revisemos algo de planeación un poco al detalle, principalmente planeación estratégica que revisaremos. Se hace un famoso análisis que es del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, cuando hablamos en el aspecto de las oportunidades, ¿sí? Y las amenazas, estamos hablando de este elemento externo o el entorno externo de las organizaciones. Nosotros ponemos aquí un ejemplo de algo que no pudo controlar una empresa que se dedicaba a la venta de libros antes, ¿sí? Entonces, ya luego, como la tecnología fue avanzando, ya no se tienen mayormente el uso de libros físicos, sino de libros electrónicos. Y esto se debe a cuestiones externas. Ya pocos son los que utilizan libros físicos. Y entonces, ese movimiento no se debe a variables que las empresas o las que se dedicaban a comercializar libros podían controlar, porque eso venía desde fuera. Entonces, eso como ejemplo de lo que es el entorno externo. Pero, para ilustrar mejor lo que implica el entorno externo, veamos lo siguiente. Primero,
El entorno externo son los factores, son las fuerzas que operan fuera de la organización y que definitivamente afectan el desempeño de la misma. Cuáles son esos componentes? Esos componentes son el demográfico, el económico, el global, el político legal, el tecnológico y el sociocultural. Cuando hablamos del económico, estamos hablando de que son estos factores como la tasa de interés, la inflación, los cambios en los ingresos que tienen las personas. En nuestro país, por estar dolarizado, en teoría, la inflación no es un mayor problema, pero a pesar de estar dolarizado, sí que hay una pequeña afectación de la inflación. En el resto de países de Latinoamérica, la inflación es mucho más complicada. Lo que usted compra un mes, difícilmente va a comprar lo mismo el siguiente mes o a la siguiente semana. Son situaciones bastante complejas que se dan. Entonces, todos esos elementos que acabo de mencionar constituyen la parte económica, el componente externo de las organizaciones. Cuando hablamos de la parte demográfica, el componente demográfico, estamos hablando de las características como la edad, la raza, el género, el nivel educativo, la ubicación geográfica de la población, que vienen a afectar el desempeño de una empresa. Usted puede controlar que la población de pronto sea muy joven o que esté con muy avanzada edad. No. Puede controlar el tema de las razas, género o preferencias ahora con una variedad que se aparece. No. Pero usted tiene que estar atento de eso para poderlo gestionar. Ya en la introducción hablamos también del político legal, donde hablamos de todas las leyes que emite el gobierno central. También hay regulaciones que hacen los municipios, las provincias. Y entonces ese tipo de normativa también viene a condicionar el desempeño de las organizaciones y hay que estar atento. Incluso hay decisiones, hay temas políticos a nivel global que pueden afectar, es decir, fuera del Ecuador, que pueden afectar a nuestra empresa. Entonces, cambio de tasas del IVA, por ejemplo, cae dentro del político legal, aunque también podría estar afectando directamente la parte económica, pero más eso son decisiones políticas. Crear una nueva ley, crear un nuevo impuesto, ese tipo de situaciones no las podemos controlar, es parte esencial del componente político legal dentro del entorno externo de las organizaciones. Otro aspecto externo también es el sociocultural, que básicamente lo que engloba son todos los factores sociales y culturales, como son las actitudes, los valores que tiene la población, las tradiciones y los estilos de vida de toda la población. Entonces, esto afecta de una u otra manera el desempeño de las organizaciones porque van a mostrar preferencias o rechazos a ciertas producción de productos o servicios. El campo tecnológico es muy amplio y es el entorno externo de lo que cambia mucho más rápido y tiene que ver con todas las innovaciones científicas o industriales, una nueva forma de hacer productos, una nueva forma de prestar algún servicio. Entonces eso impacta, porque de pronto usted viene haciendo algo manual y hay una máquina que ya puede reemplazar a lo que hace de manera manual, pero tiene un costo asociado. Y si usted de pronto no lo copia, no lo compra, la competencia lo puede comprar y le saca una ventaja competitiva hacia usted. Entonces ese aspecto tecnológico que siempre está mejorando el procedimiento manual o automatizando de mejor manera, afecta el desempeño de las organizaciones. Y hay aspectos globales, como básicamente aquí hablamos de la globalización. En la globalización, nosotros debemos entender que el mercado ya no es la ciudad de Milagro, ya no es la provincia del Guayas, ya no es el Ecuador,
inclusive, sino que el mercado es el mundo. Y en ese contexto de que el mercado es el mundo, usted todos sus productos y servicios los puede ofrecer al mundo. Esa es parte de la globalización. Pero asimismo, usted tiene que en cualquier parte del mundo, alguna empresa puede estar haciendo lo que usted hace de manera más efectiva y puede colocar esos productos o servicios que usted está ofreciendo a menor precio. Entonces, esos son aspectos de la globalización, tanto positivos como negativos, donde aquí debemos verlo más como un aspecto limitante o restricción y que hay que saberlo administrar. Cuando hablamos de restricciones y límites en la parte económica, estas tasas de interés a que hablábamos, cuando quieren conseguir financiamiento, afectan directamente las decisiones gerenciales, porque no se va a poder, si usted necesita créditos para ampliar una planta, no lo va a poder hacer de la mejor manera. Si la inflación aumenta de manera drástica, tampoco va a poder usted tener una gestión eficiente dentro de su organización. Y las tendencias demográficas, ya sea por edad, por raza o por género, influyen directamente en las estrategias de marketing que usted tiene que emplear como empresa para captar a esos posibles clientes con clientes reales a través de las estrategias que usted pueda definir. Y esas estrategias deben estar acordes a ese estudio demográfico que usted tiene que hacerlo siempre. Cuando hablamos del impacto del entorno externo en la administración, hablamos de decisiones de precios, donde los cambios que se pueden dar en el mercado y la competencia vienen a condicionar o vienen a realizar ajustes a estos productos que usted puede estar ofreciendo. Entonces, de pronto, usted para ser más competitivo tendrá que bajar los precios y entonces eso es condicionado por la parte externa en lo que tiene que ver con los precios. Se tiene que analizar, ya lo dije hace un momento, las tendencias demográficas y socioculturales para realizar estrategias de marketing adecuadas y poder convertir a ese cliente potencial en un cliente real. La innovación, producto de la implementación de tecnologías, debe ser constante con la finalidad de producir o desarrollar nuevos productos de manera que estos sean aceptados por la clientela y por supuesto deben ser adquiridos. Entonces, siempre se debe mantener en las organizaciones la innovación constante, principalmente con implementación de tecnología en sus procesos productivos. Las organizaciones suelen establecer alianzas estratégicas, socios estratégicos, para poder entablar colaboraciones y posicionarse mejor en el mercado. Esas alianzas estratégicas podría ser con algún producto, con algún proveedor o con alguna empresa que le venga a dar ciertas facilidades para que usted llegue de mejor forma al mercado. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de capacitación, la empresa X da un curso de administración de base de datos y usted dice, ah, vea, ese curso está muy bueno por el contenido, pero resulta que si esa empresa, esa capacitadora, sencillamente ofrece una certificación solo con su nombre, usted difícilmente la va a tomar porque ese prestigio de la empresa, que puede ser bueno, pero no la conocen muchos. En cambio, si usted tiene que ese mismo curso lo da, por ejemplo, eh, una empresa certificadora de algún DBMS de los reconocidos, o esa certificación o esa capacitación viene avalada por una universidad. Entonces, estos elementos, estas empresas se convierten en aliados estratégicos de la empresa capacitadora. Como para ilustrarle en qué consiste o cómo puede aprovecharse de estas prácticas administrativas que es de buscar socios estratégicos. Los empresarios, ¿qué es lo que buscan? Una rentabilidad. Y la rentabilidad va a estar en la medida de qué clientes o cuántos clientes tienen. Por lo tanto,
la satisfacción del cliente es fundamental para el éxito de la organización. Hablando del entorno también, en el entorno están los competidores. Entonces, la competencia siempre va a estar haciendo que usted haga una mejora continua de esos procesos para poder ser mejor que los que están al lado suyo. Entonces, esa competencia impulsa la innovación y va a mejorar continuamente el mercado. Si no hubieran este tipo de competencias, nosotros no tuviéramos mejores productos y servicios en cualquier aspecto de nuestra vida. No hubieran mejorado las computadoras, no hubieran mejorado los carros, las prendas de vestir, y es por eso. Entonces es un mercado dinámico que en el entorno está compitiendo y hace que innoven todos, y los beneficiados sea la población. Del entorno también es importante conocer que hay unos aspectos importantes referente a la complejidad y a qué frecuencia se hacen cambios en ese entorno, y son los que van a venir a detonar en incertidumbre respecto a este entorno y que aparecen riesgos y oportunidades. Cuando hablamos de la complejidad, nosotros estamos indicando es que son múltiples los elementos o los actores que están en el entorno, ¿sí? Entonces, esa complejidad genera incertidumbre en las organizaciones en un momento dado. O otro aspecto que también genera incertidumbre en el mercado son los cambios constantes. Entonces, ese entorno, que ya vimos cuál es el entorno. Yo regreso porque no se puede usted perder de los elementos del entorno, ¿sí? Usted tiene aquí la organización y van a ver estos elementos del entorno. Usted tiene que hacer un análisis de cada uno de ellos en el trabajo que van a hacer de fin de parcial. Entonces tenemos el entorno demográfico, económico, global, político-legal, tecnológico y sociocultural. Entonces, a partir de allí, nosotros, por cada tipo de empresa, vamos a tener una estructuración de ese entorno o más compleja o que cambie a mayor velocidad. Y entonces, esta dinámica genera riesgos y oportunidades para las organizaciones. Las tomas de decisiones. Los gerentes deben considerar esas restricciones, esos desafíos que habemos del entorno, como los hemos citado hace un momento, para generar alternativas estratégicas para sus organizaciones. En esencia, los gerentes que hacen toman decisiones, tienen opciones de qué estrategias aplicar y ellos luego hacen que se implementen a través del resto de la organización. Pero ellos son los que toman las decisiones. ¿Cuáles son los intereses que busca dentro de una empresa? Primero, los accionistas. Los accionistas tienen el interés del rendimiento financiero y utilidades, rentabilidad. Eso busca el accionista. Los empleados lo que buscan es una estabilidad laboral, un desarrollo profesional y personal y una satisfacción dentro de lo que hacen en la organización. Por otro lado, en cambio, los clientes lo que desean es un producto o un servicio de calidad y por lo tanto la satisfacción de ellos va a estar en ese servicio o producto de calidad que reciban de las organizaciones. Para concluir esta parte, nosotros debemos que hay que estar consciente de una influencia del entorno externo, ¿sí? Que nos va a poner restricciones y desafíos a los gerentes en las empresas y hay que saber vivir con ellos porque eso es permanente. La importancia que usted tiene para el análisis del entorno es crucial, porque en el nivel de detalle o de efectividad que usted haga el análisis de cada uno de esos elementos del sector, usted va a tener mejores opciones, mejores decisiones gerenciales para guiar a la organización.
ge- En general, las organizaciones siempre deben estar con una adaptabilidad y una resiliencia que les permita estar siempre muy flexibles y capaces de adaptarse a todos los cambios que cada uno de los elementos del entorno puedan presentarle a diario. La incertidumbre, como hablamos hace un momento, viene acá a estar dada por el grado de cambio y de complejidad que pueda tener la organización. ¿Cuál es el grado de cambio? Es decir, qué tanto cambia la tecnología, qué cambio cambian las leyes para afectar a mi empresa, ¿sí? O qué tan complejo, es decir, qué tanta cantidad de elementos del sector tengo dentro de mi área de negocio o de mi industria. Y aquí aprovecho para decir algo que se suele confundir cuando hablan de industria. Cuando hablamos de industria, no hablamos de manera específica de una empresa que se dedica a la producción. Una industria es un tipo de empresa, es un segmento. Por ejemplo, seguro usted ha escuchado, dice la industria cinematográfica, la industria azucarera. Entonces, ese término de industria está asociado a un tipo de empresa, más no a una empresa dedicada a la producción específicamente. Entonces, la incertidumbre del entorno viene a estar dada por estas dos condiciones, ¿no? ¿Qué tanto cambian los elementos y qué tan complejos son los elementos del sector, del entorno organizacional de ese tipo de industria? La complejidad quiere decir que son muchos los elementos que están conformando eh, ese entorno de ese tipo de empresa y la organización tiene que estar atendiendo a cada uno de ellos para hacer un buen análisis y tomar las mejores decisiones. Ahora, acá hay una matriz que usted tendrá que aprenderla a trabajar, que es cómo podemos controlar la incertidumbre del entorno. Entonces, aquí tenemos por un lado, ya sabemos que es el grado de cambio, ya dije que era el grado de cambio, y el grado de complejidad también hemos definido que es el grado de complejidad, y así se abren cuatro cuadrantes, ¿no? Si nosotros tenemos que es, analizamos por esta parte, que es el grado de cambio, y tenemos que en la celda 1, aquí tenemos el grado de cambio es estable y la complejidad es sencilla. ¿Qué quiere decir estable? No cambia mucho los elementos del sector. Y sencillo, que no hay muchos elementos del sector para esta empresa. Entonces, cuando hablamos de esta situación, entonces estamos frente a un entorno estable y predecible. Son pocos los elementos o componentes del entorno. Los componentes son más o menos similares entre sí y se mantienen básicamente sin cambio. Y existe una mínima necesidad de conocimiento sofisticado de estos componentes. ¿Qué tipo de empresas estarán allí? Ya le tocará hacer usted un análisis con el trabajo de las industrias que va a seleccionar a ver si caen dentro de este cuadrado. O si vamos por el otro lado y nos vamos al extremo, si el cambio, es decir, qué tanto cambia el entorno, es dinámico y el grado de complejidad es complejo, es decir, tiene muchos elementos. Estamos en una empresa o un grupo de empresas, porque generalmente es por el grupo por la industria que se hace este análisis, tiene las siguientes condiciones. El entorno es dinámico e impredecible. Son muchos los componentes del entorno y los componentes no son similares entre sí y se transforman continuamente. Y existe una alta necesidad de conocimiento sofisticado de estos componentes para poder generar las mejores estrategias de empresa. Ya tocará ver qué grupo de empresas cae en este cuadrante o en esta celda. Básicamente eso es lo que usted tiene que entender de esta matriz que nos ayuda a ubicar a nuestra organización en qué cuadrante cae. Un análisis que también tiene que hacerse dentro de las organizaciones y que usted va a tener que desarrollarlo. Por eso anticipé la importancia de la clase de hoy para el trabajo de fin de parcial.
es identificar los involucrados y hacer el análisis de los involucrados. ¿Qué es un involucrado dentro de el análisis que hace usted en la organización? Es cualquier instancia, sea persona u organización, que participan en el entorno de su organización y se ven afectados por las decisiones y acciones de la organización. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una lista de cuáles pudieran ser los interesados: clientes, grupos de acciones políticas, los competidores, asociaciones comerciales e industriales, los gobiernos. Cuando hablamos de gobierno, hablamos del gobierno central, gobierno provincial, el gobierno municipal, los medios de comunicación, proveedores, las comunidades, los accionistas, los sindicatos y los empleados. La cultura organizacional básicamente es, yo anticipé, son los principios, valores, creencias, tradiciones y la forma en cómo cada uno de los miembros de la empresa actúa. La cultura organizacional, como damos esta definición, influye de manera eh, muy importante en el desempeño de la organización, dependiendo de estos principios, valores, creencias y tradiciones que tengan. ¿Sí? Y estos mismos principios, esta cultura organizacional, se suele ir robusteciendo, moldeando. Por ejemplo, en nuestra institución hay una cultura dentro de los profesores, que son los que generan cambio, es la predisposición a la innovación y a hacer las cosas de manera más efectiva cada vez. Entonces eso es algo que contagia y que trasciende fuera de la organización y que va bien. Como también pudieran haber en algún aspecto negativo en alguna empresa donde cierto comportamiento, por ejemplo, pudiera afectar el desempeño de la organización, que sí hay también. Entonces, la cultura organizacional tiene ciertas dimensiones y esas dimensiones, ¿cuáles son? ¿Sí? Primero, nosotros tenemos acá atención al detalle. No es otra cosa que el grado en que se espera que los empleados exhiban presión, capacidad de análisis y atención a los detalles de cada uno de los trabajos que hacen. Orientación a los resultados. Es el grado en que los gerentes se enfocan en el logro de los resultados más que en la forma de alcanzarlos. La orientación a la gente. Esto tiene que ver con el grado en que las decisiones administrativas toman en cuenta los efectos que tendrán las decisiones mismas como tal en la gente que conforma la empresa. Otra dimensión es la orientación hacia los equipos. Énfasis en el grado en que el trabajo se organiza en equipos y no en función del esfuerzo individual. Es algo que se maneja bastante bien acá en nuestra institución, tal vez en otras no mucho. Otra dimensión es la agresividad, es el grado en que los empleados son más agresivos y competitivos que cooperativos. Entonces, va usted en una empresa y se va a dar cuenta de, tal vez unos actúan de la manera de ser competitivos, en la otra van a ser más cooperativos, que no es lo mismo. Estabilidad es el grado en que las decisiones y acciones organizacionales hacen hincapié o énfasis en mantener el estado de las cosas, es decir, que se maneje constante, incluso aquí puede caer la estabilidad laboral con poca rotación. Eso es parte, es una dimensión de la cultura organizacional. Y por último, la innovación en la toma de decisiones. Eso ya lo anticipé, al menos en nuestra institución. Es un referente y no es otra cosa que el grado en que los empleados
Son alentados a innovar y asumir riesgos. Y eso acá sí que se ve muy bien y ha posicionado a la institución como estamos. Nosotros debemos estar claros que la administración implica las funciones que dimos de nuestra primera clase, que son la planeación, la organización, la dirección y el control. Y entonces, la cultura organizacional viene a generar ciertas restricciones y desafíos sobre estas funciones y para ello vamos a citar unas cuantas acá. Respecto a la planeación, es el nivel de riesgo que deben incluir los planes. O sea, qué tan arriesgados deben ser los planes. ¿Sí? Eso va a estar determinado por la cultura organizacional. Si los planes deben ser desarrollados por individuos o por equipos, eso también es parte de la cultura y afecta la planeación con esta premisa. El grado de análisis del entorno que debe realizar la dirección. Ya eso es un ejercicio estratégico que se tiene que hacer. Y nosotros veremos más adelante unos pasos mucho más elaborados de cómo hacer ese análisis del entorno. Cuando hablamos ya de la organización y la influencia en los desafíos y restricciones de la cultura organizacional sobre esta función, estamos hablando de situaciones como qué tanta autonomía debe otorgarse a los empleados. Eso dependerá de la cultura organizacional y el nivel de madurez que tienen los diferentes niveles para tomar decisiones. Si las tareas deben ser ejecutadas por individuos o por equipos. ¿Ok? Otra más es que el grado en que cada uno de los directores o gerentes departamentales interactúan entre sí. En esencia deben interactuar, pero tal vez hay alguna situación cultural dentro de la organización que hace que no sea tal. Por lo tanto, no van a tener mayor efectividad en el trabajo en equipo. Cuando hablamos de la dirección, que no es otra cosa que instruir al personal hacia dónde ir y motivarlo, en la cultura organizacional aquí nos viene a condicionar el grado en que los gerentes se interesan en aumentar la satisfacción laboral de sus empleados. Sí, de pronto los gerentes no lo ven muy bien y no hacen mayor cosa para motivarlos y eso es contraproducente. En cambio, en otras sí existe esa predisposición. Los estilos de liderazgo también son condicionados por la cultura organizacional. Cuando hablamos de control, que es la última función y no menos importante, que lo que persigue es garantizar de que lo que se planeó se vaya ejecutando de manera satisfactoria, la cultura organizacional viene a alzar un papel importante porque aquí se ve, por ejemplo, si se deben imponer controles externos o permitir que los empleados controlen sus propias acciones. Empoderas al empleado o tú pones controles. Implementar controles siempre va a ser costoso. Primero, porque debes hacerlo de manera tecnológica o poner a alguien más que revise. Y también porque todo control tiene, en esencia, a retardar un poco más los procesos. Entonces, son estas decisiones donde se presentan por el tema cultural restricciones y desafíos en todas las funciones de la administración. Para finalizar el día de hoy, quiero comentarles acerca de temas muy recientes sobre la cultura organizacional, donde uno, y el que yo he hecho más énfasis en esta clase, es la creación de una cultura innovadora. La innovación no es otra cosa que siempre buscar la mejor forma de hacer cosas. De los procesos, que yo los hago bien, buscar siempre la mejor manera de hacerlo, proponer nuevos productos, ofrecer nuevos servicios. Es lo que nos ha permitido como institución crear nuevas modalidades, crear nuevas carreras, crear nuevos programas de grado, nuevos programas de posgrado. Esa cultura de innovación está muy presente en nuestra institución y que debería ser una
tendencia en el resto de organizaciones desde su enfoque o de su área de influencia. Y algo que también debe estar muy presente es que la creación de una cultura enfocada en la satisfacción del cliente, muy sensible con lo que el cliente requiere, darle las mejores soluciones, atenderlo. Y es allí donde hay algunos espacios pendientes en algunas organizaciones, tal vez en la nuestra también, pero esa debería ser la tendencia, porque el éxito o el fracaso de las organizaciones se debe a la preferencia o rechazo de sus clientes. Entonces, hay que enfocarse en resolver esa situación. Y por último, hablamos acerca de un tema que es la espiritualidad y cultura organizacional, que no es otra cosa que los gerentes empoderarse de cómo está la cultura de su organización. Y eso es algo que está presente, que de pronto tú no lo ves, no está escrito, pero se ve de acuerdo a las acciones. Y los gerentes tenemos, cuando llegamos a los puestos estelares, moldear esa cultura para poder generar espacios como los que se mencionan aquí, de innovación y de beneficio o atención a través de la satisfacción del cliente. Y es lo que teníamos previsto para el día de hoy en esta clase. Por favor, me hacen saber si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna inquietud. No. Bueno, al no tener inquietudes, es hasta allí nuestra sesión el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes.